¿Qué es el bullying? Para entender el bullying debemos conocer dónde nace su término. Se formalizó el concepto de bullying en 1970 por el investigador y psicólogo Dan Olwen. Se traduce en español como acoso escolar o intimidación. El bullying trata de la denigración de una persona o grupo por su condición física, sexual, mental o cultural. El acoso puede ser tanto físico como verbal. Al hablar de acoso físico, nos referimos a empujones, golpes, con o sin objetos de por medio. El acoso verbal consiste en insultar, poner apodos agresivos, amenazar, difamar, básicamente todo lo que dañe la integridad de una persona. También se puede reconocer el aislamiento, cuando el bully mediante rumores aísla a la víctima, logrando que el resto del grupo no tenga trato con él. Cuando hablamos de los diferentes tipos de acoso, también nos referimos al acoso sexual verbal, cuando a la víctima se le hacen insinuaciones, amenazas sexuales o hasta la exhibición. Nos vamos a meter con las redes sociales de hoy. Por causa de ellas, nació el famoso ciberbullying, el cual consta de violencia verbal a través de comentarios por las redes, memes ofensivos que involucren a la víctima, filtrado de fotos íntimas sin consentimiento, etc. Normalmente, el ciberbullying sucede por medios de perfiles falsos. Al comentar, compartir y likear estas publicaciones, se sigue fomentando. Todos estos tipos de acoso se pueden ver reflejados en los ámbitos escolares. Por eso hay que estar atentos, ver las señales que tiene una posible víctima. La víctima, en rasgos generales, puede poseer características diferentes al resto del grupo, las cuales son utilizadas como motivo de bullying. Las consecuencias de esto pueden generar impacto en su salud física, trastorno del sueño, alimentación, fatiga, así como consecuencias psicológicas, inestabilidad nerviosa, miedo, soledad, inseguridad, desmotivación, bajo rendimiento académico y deserción escolar. Puede también impactar en sus relaciones sociales y familiares, haciendo a la víctima poco comunicativa e incluso puede llevarla a conductas extremas, como infligirse daño o incluso el suicidio. Luego están las personas que observan los hechos, aquellos que animan, apoyan al agresor dándole poder y quienes contagian la violencia, participan como espectadores activos. En cambio, quienes conocen y observan el acoso, pero no intervienen, participan como espectadores pasivos. Ellos son quienes no participan ni lo detienen. Este grupo está motivado por el miedo a convertirse en víctima y creen que la no intervención los protege. Estos dos tipos de actitudes que tienen los espectadores son uno de los factores que mantienen el acoso escolar. Por último, tenemos al agresor, a quien vamos a llamar como bully. El bully es la persona que violenta en los casos de acoso. No selecciona a su víctima al azar, tienen actitudes excluyentes y manipuladoras. Pueden ser líderes y su opinión tiene poder sobre el grupo. Normalmente carecen de empatía, se les dificulta el autocontrol, por lo que son impulsivos y confrontativos. Son autoritarios, no tienen amigos, sino seguidores quienes les respetan por miedo. Es posible que haya sido testigo de algún tipo de violencia, por lo cual es una conducta aprendida y erróneamente percibida como normal. ¿De dónde puede sacar el bully la violencia? El anonimato en masa que brindaron las redes sociales potencia al agresor, dándole herramientas y el poder para herir. También la televisión, con sus programas de realities y entrevistas, donde siempre se está recalcando el error. Si uno es muy delgado o tiene sobrepeso, si alguien desconoce un dato cultural, la vestimenta que se utiliza, cada acción que se hace queda marcada y se toma como burla. Finalmente, se puede encontrar violencia dentro de la familia. El agresor puede llegar a tener un padre violento del cual imita el comportamiento, o padres con tensiones matrimoniales, o mala organización en el hogar que generan en el agresor un comportamiento violento. ¿Cómo podemos parar los actos de acoso? Una de las técnicas como posible resolución de conflictos que se pueden aplicar es la mediación. En situaciones donde el acoso no es físico, se puede lograr una conversación entre el bully y la víctima junto con un adulto supervisando para que la palabra de estos sea la mediadora y resolver con ellos el conflicto. Esta poca tolerancia hacia el otro
parte también de muy poca reflexión sobre uno mismo. Por eso son importantes los trabajos de metacognición en las escuelas. La metacognición es la capacidad de autorregular el propio aprendizaje. Es decir, que son las estrategias que nos permiten aprender algo, procesar ideas y conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual aprendemos. Es importante conocerse a uno mismo, saber hasta dónde uno puede y hasta dónde no. Se deben conocer sus limitaciones y aceptarlas. Como prevención a los casos de bullying, se trabaja el refuerzo de escucha en la escuela. Así los involucrados saben que tienen un lugar o alguien a quien acudir. También se pueden promover las actividades en servicio. Con esto nos referimos a actividades que fomenten la empatía y el ponerse en la situación del otro, logrando dejar atrás el individualismo y comenzando a pensar en la otra persona. De esta manera, se comienza a respetar al otro como es, logrando la aceptación de la diversidad cultural, entendiendo que la religión, la sexualidad, las diferentes etnias o su posición económica son los que nos hacen diferentes, y que ello no es motivo ni causante de violencia. La educación es la herramienta para que la diversidad cultural sea aceptada y dejen de existir casos de bullying. Es a través de estas instituciones que la sociedad puede cambiar. Deben enseñarnos y debemos aprender a aceptarnos y a aceptar al otro, para lograr una sociedad en paz.